Mis respetos para las personas que se han salido, porque yo me puedo atrever a decir, y aquí perdónenme todos los católicos, pero a veces creo que vamos atrás. A veces creo que ellos llevan la delantera porque creo que son más entregados en leer la Biblia y nosotros ni el catecismo leemos. Imagínense nada más. Sí, en eso nos gana, nos da flojera. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Vamos hoy a empezar con nuestro segundo tema de apologética. Mi nombre es Efraín Andrade y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Jesús Velasco, bienvenidos a este nuevo tema. Pues bien, hermanos, les pedimos que vayan por ahí sacando su cuaderno, su pluma, Biblia a la mano, catecismo a la mano, porque hoy vamos otra vez a iniciar con el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tenemos y vamos a iniciar con la palabra de Dios para que nos vayamos ahí fundamentando primeramente en la Sagrada Escritura y lo que dice el catecismo, que es la doctrina de la Iglesia Católica. El tema que hoy vamos a compartir, hermanos, lleva por nombre el hombre es capaz de Dios y el deseo de Dios. Ese es el tema, hermanos, que hoy vamos a compartir. Esperemos que les guste. Pues bien, antes de iniciar, les pedimos que cierren sus ojos. Vamos a hacer la oración inicial para ponernos en presencia de Dios. Y dicen conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense y diga y haga. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Este tema que hoy compartimos, repito nuevamente, el hombre es capaz de Dios y el deseo de Dios. Y para eso vamos a agarrar el numeral del catecismo, por ahí vamos a empezar para poder ir dando esta enseñanza a través de la doctrina de la Iglesia Católica, a través del catecismo, y vamos a ir poniendo por ahí, apuntando el numeral 27. Vamos a estar leyendo varios numerales para este tema. Y por ahí vamos a empezar. Vamos a darle lectura, por favor. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Ahí nos vamos a detener. Veamos cómo claramente el catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia ha enseñado que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Pero aquí sí me gustaría que ustedes noten y analicen, porque ahí vamos a donde nosotros vamos a ir empezando, por qué el hombre es capaz de Dios. Nuevamente dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, y vamos a ver por qué y para qué. Vamos a agarrar la Biblia, en la Biblia
en Deuteronomio, vamos a agarrar por ahí el capítulo 30, versículo del 8 al 14. Para poder ver esta primera parte, vamos a empezar por ahí. Deuteronomio 30, versículo del 8 al 14. Vamos a ver. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán. Ahí. Primera parte dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, y ese deseo es que todos nosotros nos debemos de volver al Señor y obedecerlo. Por ahí vamos a empezar, porque esa es la primera parte del deseo de Dios hacia nosotros, que Él quiere que todos nos volvamos a Él de todo corazón. Vamos a seguir leyendo. Y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Vean, no solamente nos empieza diciendo que nos debemos de volver al Señor, sino que debemos de poner en práctica todos sus mandamientos que Él nos ordena hoy. Y dentro de esos mandamientos, ya sabemos todos los 10 mandamientos, y ese es el deseo de Dios hacia el hombre, que pongamos en práctica todos los mandamientos que Él nos ordena hoy. Y si nosotros ponemos en práctica todos esos mandamientos, porque estamos obedeciendo el deseo de Dios hacia nosotros, hay un regalo grandísimo, un regalo que nosotros debemos de reflexionar y de meditar. ¿Por qué? Porque oigan lo que nos dice Dios, si nosotros ponemos en práctica todos los mandamientos. Escuchen. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan. Vean. Es decir, Dios nos da un regalo grandísimo. Dice que nos hará prosperar en todo lo que hagamos. Y oigan cómo nos dice. Y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Si el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Vean, si nosotros empezamos aquí a entender, a comprender cuál es el deseo de Dios, nos volvemos a Él de todo corazón y ponemos en práctica todos sus mandamientos, dice que nos va a bendecir en nuestros hijos, en nuestras crías, en nuestras cosechas, en todo lo que hagamos. Ustedes han de notar que a veces nos va mal en las cosas. No es porque Dios nos castigue, no, sino porque nosotros hacemos todo lo contrario. Es decir, ponemos nuestra confianza primeramente en el hombre, que nuestra confianza en Dios, que Él claramente nos dice en su palabra que si nosotros ponemos en práctica todos sus mandamientos, Él nos va a bendecir. Ese es el deseo de Dios. Pero para que Él nos bendiga en todo esto que acabamos de mencionar, lo vamos a volver a repetir, todo esto, lo que Él nos dará, vamos a volverlo a repetir. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. El Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Vean, en los antepasados de nosotros, ellos siempre que cumplían ese deseo de Dios, siempre fueron muy bendecidos por Dios. Y nosotros también, si cumplimos todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice es verdadero. Pero para que todo esto suceda, hay un requisito. Vamos a ver cuál es el requisito. Si es que obedecen al Señor su Dios. Ahí. Para que se cumpla todo esto, vamos a volverlo a repetir. Si es que obedecen al Señor su Dios. Si es que lo obedecemos. Si es que lo obedecemos, todo esto va a suceder. Todo esto va a pasar en cada uno de nosotros porque hay una promesa de Dios. Si es que obedecemos al Señor, nuestro Dios. Y oigan qué más nos dice. Y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Muestre cuál libro. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Si es que cumplimos todo lo que está escrito en este libro de la ley, todas esas bendiciones van a venir. Pero aquí nos vamos a preguntar nosotros, híjole, eso está muy difícil.
¿Cómo le vamos a hacer? No, no, está difícil. Miren cómo Dios nos da un ánimo, una palabra de ánimo, para que ustedes noten que no está difícil. Escuchen. Y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Bueno, ya vimos que si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, es decir, ese es el deseo de Dios, pero oigan cómo nos dice que no está difícil lo que Él nos pone. Escuchen. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes. Vean, dice la palabra de Dios que este mandamiento no es demasiado difícil para nosotros. ¿Por qué será? Vamos a escuchar por qué, porque aquí como que se pone uno a pensar, ¿por qué no es demasiado difícil? ¿Por qué el Señor dice que no es demasiado difícil para nosotros? Vamos a ver por qué. Ni está fuera de su alcance. Vean, no está tampoco fuera de nuestro alcance. Escuchen. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica? Es decir, ¿quién puede ir hasta el cielo, ir y venir para que nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Eso sí es difícil. Ir hasta allá y venir sería muy difícil, nadie podría ir. Dice que no está hasta allá para que lo pongamos en práctica. Oigan, ¿dónde está? Tampoco está del otro lado del mar, para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica? Vean, tampoco está del otro lado del mar para cruzar, y si no sabemos nadar y si no hay forma de cruzar de aquí para allá, ¿cómo le vamos a hacer? Pero dice que no está hasta allá. Vean, por eso dice que no es demasiado difícil. Entonces la pregunta sería, volvemos a lo mismo, ¿dónde estará? Hoy la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está todo esto para obedecer los mandamientos, para tener esas bendiciones que Dios nos da? Nosotros nos hemos apartado de la bendición de Dios. No es que Él no nos bendizca, no, sino que a veces nosotros, en tantas maldiciones que echamos, en tantas negatividades que decimos, todo eso nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos maldecimos. Imagínense cuando nosotros sembramos, tenemos una siembra, y en lugar de pedirle a Dios, ¿qué hacemos? Maldecimos, ¿verdad? Y ahí como que ya no estamos cumpliendo ese deseo de Dios. Él quiere que nos pongamos en su presencia, que lo obedezcamos, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está todo eso para ponerlo en práctica? ¿Por qué dice Dios que no es demasiado difícil? Escuchen dónde está. Presten atención. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes. Vean, está muy cerca de nosotros. Tan pero tan cerca que escuchen dónde. Está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Vean, está en nuestros labios. Es decir, que si yo al momento de hablar y al momento de echar maldiciones, pues ya no lo voy a poder cumplir. ¿Por qué razón? Porque está en mis labios. De mis labios depende lo que yo diga para cumplir este deseo de Dios hacia nosotros. Y está en mi mente, para que todo lo que yo piense y diga, ahí está la clave de todo. Pero no solamente está en mis labios, no solamente está en tus labios, no solamente está en nuestros labios y en nuestra mente, sino que algo más. También está en nuestro corazón. Vamos a ver que está en nuestro corazón, porque aquí dirán, pero ahí no dice, ahí nada más dice que está en nuestros labios y en nuestro pensamiento. No, también está en nuestro corazón. Para eso vamos a agarrar el libro de Hebreos, Hebreos en el capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver que también está en nuestro corazón. Vamos a escuchar cómo nos lo dice Hebreos 10, 16. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Vean. O sea que todo esto, por eso dice Dios que no es demasiado difícil para nosotros, porque está en nuestros labios, está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Ya Jesús decía que de lo que habla la boca,
es de lo que está lleno el corazón. Entonces, por eso queremos iniciar por ahí. Por eso el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Es decir, todo lo que Dios desea para nosotros es algo grandísimo. Imagínense todas las bendiciones que hay. Pero nosotros nos encargamos de alejar todo eso. ¿Por qué? Porque no queremos poner en práctica sus mandamientos, no queremos volvernos al Señor de todo corazón, y todo eso para nosotros nos lleva a apartarnos de Dios. No es que Dios se aparte de nosotros, Él nunca se aparta de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él. Por eso ya comenzamos viendo cuál es el deseo de Dios para todos nosotros. Cumplir los mandamientos y volvernos a Él de todo corazón. Ahora sí, en este pequeñito parrafito del catecismo, vean cuánta enseñanza. Vean todo lo que le podemos sacar, y podemos sacarle más, pero nos tardaríamos mucho. Vamos a seguir continuando con lo que viene. Presten atención. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Ya vimos el porqué. Ya aclaramos el porqué. Vamos a seguir leyendo la segunda parte. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, en ese deseo de Dios, para nosotros, para obedecer todo lo que Él nos dice en el libro de la ley, que es la palabra de Dios. Seguimos. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Es decir, Él nunca se cansa de llamarnos una y otra vez. Nosotros somos los que nos separamos. Él nunca se cansa de traer al hombre hacia sí. Y escuchen qué más. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Ahí. Noten esa partecita. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha. Dos cosas que no cesa de buscar. Vamos a ver por qué solo en Dios encontrará el hombre la verdad. En San Juan capítulo 14, versículo 6, vamos a agarrar San Juan 14, versículo 6, para que podamos entender por qué solo en Dios se encuentra el hombre la verdad y la dicha. Dice San Juan 14, 6, vamos a escuchar. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, solo en Jesús, solo en Él vamos a encontrar la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y escuchen. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Vean. Entonces, por eso solo en Dios encontrará el hombre la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y no solo eso, sino que también vamos a encontrar la dicha. ¿Qué quiere decir encontrar la dicha? Bueno, quiere decir que solamente en Dios y con Dios vamos a aprender a ser felices. No hay felicidad fuera de Dios. A veces nosotros queremos buscar la felicidad por otro lado. Ustedes pueden preguntarle a una gente que a lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor tiene muchos bienes. Y si ustedes le dicen, oye, ¿eres feliz? Tal vez les diga que sí. Sí, porque también a veces ponemos nuestra felicidad en todo lo material. Pero si profundizamos muy dentro de nosotros, nos hace falta algo. Y ese algo es Dios, para poder encontrar esa felicidad plena, esa dicha. Y no es que me lo esté inventando, no, sino que mismo Dios nos dice a través de su palabra en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice que solamente en Dios vamos a encontrar la dicha, esa dicha plena de un amor grandísimo. Escuchen. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Vean, si nosotros aprendemos a ser felices, si nosotros empezamos a experimentar ese amor que viene de Dios, es porque Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Ahí encontramos la dicha. Entonces, pero aquí hay un problema, que si nosotros no somos felices, si nosotros no hemos encontrado esa dicha, es porque no hemos conocido a Dios.
Aquí es triste, pero a veces muchas personas que hemos tenido un encuentro a través de un retiro, pues a veces salimos bien iluminados, pero a veces ahí nada más queda la iluminación. ¿Cuánto nos puede durar? No sé, un día, 2 días, una semana. Pero después volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocimos ese deseo de Dios hacia nosotros, que está en cumplir todo lo que Él nos pide. Y si nosotros no somos felices es porque en ese encuentro con Dios solamente fuimos, pero no vivimos nada. Y si lo vivimos, salimos y volvimos a lo mismo. Y ahí no conocimos a Dios o no lo quisimos conocer. Y escuchen por qué, no lo digo yo. Agarramos el versículo, el 7 y el 8 del mismo capítulo de 1 de Juan 4, pero ahora vamos hacia atrás en reversa, para que ustedes noten que lo que les estoy diciendo es verdadero, no me lo estoy inventando. Escuchen. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Entonces, ya está aquí claramente que en el amor se muestra que hemos conocido a Dios, porque Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Pero si yo no amo y si yo no soy feliz, escuchen por qué. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Cómo ve esa partecita? Que a veces entramos a un retiro, vamos por ahí a una hora santa y no se nota. ¿Será que conocimos a Dios? ¿Usted qué opina ahí en esa parte? No, pues es que vamos nada más a hacer acto de presencia a la hora santa, al retiro, pero no nos dejamos que esa palabra de Dios entre en nuestro corazón, que esa palabra de Dios trabaje en mí, sino que nada más le doy el avión a Dios y saliendo vuelvo a ser el mismo. Sí, entonces debemos de dejar un poquito que Dios trabaje en nosotros, que haga su trabajito y creo que así sería diferente un poquito con cada uno de nosotros. Y sobre todo también nosotros trabajar con Él, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es muy bonito, sí. Obedecer sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos nos pide que si no hemos amado es porque no hemos conocido a Dios. Y dentro de esos mandamientos nos pide el amor. Vean cómo nos dice ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pero ahora el capítulo 13, versículo 34 y 35. Vean cuál es ese mandamiento que Dios nos da dentro del deseo de Dios. Vamos a escuchar para poder ser felices, como ya lo decía también el mismo evangelista San Juan, que Dios es amor. Y vean cómo aquí nos vuelve a mencionar algo muy bonito. Escuchen. Les doy este mandamiento nuevo. Entonces, al igual como empezamos ahí a leer en Deuteronomio, en el capítulo 30, veíamos que hay que obedecer los mandamientos de Dios porque ese era el deseo. Y ese mandamiento nuevo que nos da Jesús, escuchen cuál es. Que se amen los unos a los otros. Vean, ese es el deseo de Dios, el amor de unos a otros. Escuchen. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Vean, por eso ya decíamos que si entramos a un retiro, estamos ahí agarrando algún apostolado, por lo menos ya debemos de echarle ganas a que se vea en nosotros esa manifestación de Dios, en ese amor. Ustedes han de ver por qué a veces, pues no es crítica, pero a veces nosotros mismos, pues no se nos nota. Hay una cancioncita, creo que dicen que, ya no recuerdo bien, pero creo que dice que si tú dices que tú amas al Señor, ¿cómo va? Que se te note, ¿verdad? Que se nos note. Entonces, Dios nos ama, Él nos invita a amarnos los unos a los otros, y ahí está el deseo de Dios. Ahí está esa primera parte, pero como decíamos, también nosotros debemos de poner de nuestra parte, porque así el hombre es capaz de Dios. En una palabra, cuando decimos el hombre es capaz de Dios, quiere decir que el hombre es capaz de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la primera parte del deseo de Dios, que quiere Dios
que lo obedezcamos en sus mandamientos, que quiere Dios ese amor pleno de unos a los otros, y sobre todo que nos demos cuenta que solamente en Él vamos a encontrar la felicidad, es decir, la verdad y la dicha. Así vamos a llegar a ser capaz de buscar a Dios. Por eso el hombre es capaz de Dios. Y para eso vamos a reflexionar en el siguiente numeral. Vean todo lo que le sacamos a este numeral 27. Y si le podemos sacar todavía mucho más. Pero repito, nos tardaríamos mucho. Vamos a agarrar el numeral 28 para seguir avanzando con el catecismo. Entonces vamos a ver por qué el hombre es capaz de Dios. Ya vimos la primera parte, cuál es el deseo de Dios. Ahora, ya conociendo todo eso, yo soy capaz, tú eres capaz, todos somos capaces de Dios en esa búsqueda, porque ¿dónde están los mandamientos? Inscritos en nuestro corazón, nuestra mente y nuestros labios. Entonces vamos a ver lo que nos dice el siguiente numeral. Presten atención, vayan anotando por favor para que vayan viendo ahí lo que estamos hablando. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, sus comportamientos religiosos. Vean, primeramente, dice aquí el catecismo que de múltiples maneras en su historia, hasta el día de hoy, los hombres hemos buscado, o sea, hemos expresado, buscado a Dios por medio de muchas creencias. Es decir, cada quien creemos a nuestra manera. Cada quien a nuestra forma, a nuestra creencia, lo hemos buscado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos impulsa? El deseo de Dios que está inscrito en nuestro corazón. Por eso lo hemos buscado de múltiples maneras. Y dentro de esas múltiples maneras, escuchen cuáles nos dice el catecismo. Repítalo desde el principio. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Por medio de nuestras creencias y comportamientos religiosos. Ahí vamos a hablar un poquito más adelante de esos comportamientos religiosos. Pero vamos a seguir leyendo antes de empezarlo aquí a explicar. Escuchen cuáles son esas maneras. Oraciones. Número 1 ahí dice oraciones. A través de que nosotros hacemos una oración de una de otra forma, buscamos a Dios. Somos capaces de buscar a Dios a través de la oración. ¿Seguimos? Sacrificios, cultos, meditaciones, etc. Es decir, hay varias formas y hay más todavía. Pero de todas esas formas, somos capaces de buscar a Dios. Vamos a seguir leyendo. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales. Ahí. Es decir, que a pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, ¿qué quiere decir esa palabrita? Ambigüedades. Quiere decir que a pesar de las diferentes maneras de pensar, es decir, a pesar de que yo pienso una cosa, tú piensas otra cosa, cada quien pensamos a nuestra manera, es decir, yo busco a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, yo me comunico con Dios, hago una oración, hago de todo a mi manera, porque a veces así vemos personas que le podemos decir, oye, ¿y tú no vas a misa? No, yo no necesito ir a misa, pues yo le oro a Dios a mi manera. Es decir, a pesar de las diferentes maneras de pensar, lo que son ambigüedades que pueden entrañar, a pesar de todas esas formas, dice, ahí donde nos quedamos, que son tan universales, escuchen. Estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Ahí. Es decir, que todas las personas que buscamos a Dios de muchas formas, según nuestro parecer, de la forma que sea, dice que se puede llamar al hombre un ser religioso. Y cuando hablamos aquí de un ser religioso, no nos estamos refiriendo únicamente a todos los que llevan, por ejemplo, una monjita o un padre. No. Un ser religioso se refiere a que todas las personas que buscamos a Dios se nos puede llamar un ser religioso. Y ahí en esa parte de religioso, yo me quiero enfocar en lo que dice el numeral 843, antes de empezar a desglosar esta partecita de por qué un ser religioso. Quiero enfocarme en ese numeral porque hay algo bien importante que la iglesia enseña. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice
el catecismo. ¿Por qué se le puede llamar al hombre un ser religioso? Y que aquí no queda nadie fuera, es decir, todas las personas, incluso todas las personas que se han salido de la Iglesia Católica, todas las personas que de alguna forma se acercan a buscar a Dios, se le puede llamar al hombre un ser religioso. Solamente que aquí hay muchas personas que dicen, es que Dios no vino a dejar religión. Y hay un dilema aquí porque dicen, Dios no vino a dejar religión. Y bueno, ahorita vamos a ir explicando esa partecita porque no quiero pasar por alto esa parte de por qué se le nombra a la persona un ser religioso. Pero primero vamos a leer este numeral, el numeral 843 y 844, para que vean qué dice la Iglesia y qué debemos de decir nosotros a las demás personas. Escuchen. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida. Entonces la Iglesia reconoce en las otras religiones, ahora sí que, como dice aquí, entre sombras e imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que cada quien piensa lo que quiere, cada quien hacemos lo que queremos, a pesar de todo eso, sabemos que hay un Dios que a todos nos da vida. Y escuchemos qué más. El aliento y todas las cosas. El aliento y todas las cosas. Él nos da todo. Todo lo que existe, lo que somos, es porque sabemos que hay un Dios que nos da todo. A pesar de que sea entre, como dice aquí, entre sombras e imágenes, según a nuestra forma de pensar, como yo pienso, como yo digo, lo que yo quiero. Él nos da todo. De Él viene todo. Escuchen. Y quiere que todos los hombres se salven. Entonces, a pesar de que yo piense entre sombras, imágenes, que yo piense como yo quiera, como lo que quiera yo hacer, a mi manera de hacer una oración, de decir que es que Dios, yo creo de esta forma y de todo, a pesar de todo eso, en esa búsqueda, porque Dios nos ha puesto a todos los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, es porque Él quiere que todos nos salvemos, todos. Y aquí no queda nadie fuera. ¿Por qué todos? Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué dice que Él quiere que todos los hombres se salven? Vamos a escuchar por qué. Porque es bien importante que nosotros veamos por qué el catecismo dice aquí que Él quiere que todos los hombres se salven. Vamos a escuchar por qué. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos a escuchar. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Vean, por eso es que hoy estamos compartiendo este tema, porque agarrando este numeral que estamos leyendo, en el numeral 28, dice que se le puede llamar al hombre un ser religioso. Y cuando hablamos de un ser religioso, no nomás es, ya decíamos, un sacerdote, una monjita, no, todos los que buscamos a Dios, incluyendo todas las personas que se han salido de la iglesia, todos los que dicen que Dios no vino a dejar religión. Dice la palabra de Dios que quiere que todos nos salvemos y conozcamos la verdad. ¿Por qué razón? Bueno, ya vemos que quiere que todos los hombres se salven, es conocer la verdad. ¿Sí? Conocer la verdad es lo que quiere Dios y quiere que todos nos salvemos. Pero vamos a ver qué más dice la iglesia. Así, la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Vean, es decir, aunque tú, hermano, que me estés escuchando, que dices que Dios no vino a dejar religión, porque ya va a haber varias personas que van a decir, pero es que Dios no vino a dejar religión. Ahorita yo te voy a mostrar qué es religión, qué es ser un religioso. Y si me quieres creer, pues bueno, no me crees a mí, cree lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero que tú escuches que la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, es decir, en todas las personas que buscan a Dios. Eso es ser un religioso, se le llama, ¿cómo decíamos? Una persona religiosa. Entonces la iglesia aprecia todo eso. Y vamos a escuchar qué más dice el catecismo. Como una preparación al evangelio. Ahí, como una preparación al evangelio, es decir, mis respetos para las personas que se han salido, porque yo me puedo atrever a decir
Y aquí perdónenme todos los católicos, pero a veces creo que vamos atrás. A veces creo que ellos llevan la delantera porque creo que son más entregados en leer la Biblia. Y nosotros ni el catecismo leemos. Imagínense nada más. Sí, en eso nos gana, nos da flojera. Por eso la iglesia pues dice que todo lo bueno lo aprecia, todo lo bueno lo acepta, incluyendo aquí la preparación del evangelio. Y oigan, ¿qué más? Y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres. Es decir, por eso, ese es un don que ilumina a todos los hombres, es decir, todas las personas de diferentes denominaciones. Dios a todos nos ha dado esos mandamientos inscritos en el corazón, en los labios y en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder ser capaz de buscar a Dios. Por eso debemos de entender y de comprender todo lo que nos dice el catecismo. Vamos a terminarlo. Para que al fin tengan la vida. Ahí está, por eso Dios quiere que todos nos salvemos, es decir, que todos podamos algún día lograr estar en la vida eterna. Pero a pesar de todo esto que estamos hablando, a pesar de todo, de que la iglesia acepta en las denominaciones de otras religiones todo lo bueno que hacen, a pesar de que nosotros también, que somos una persona religiosa, en la forma de buscar a Dios, a pesar de todo eso, si nosotros no nos preparamos en la apologética, que no hay otra forma de prepararnos para poder conocer a fondo lo que Dios quiere, ahora sí que mostrar con capítulo y versículo y lo que dice el catecismo. Si no nos preparamos, va a haber cosas que vamos a errar, como dice el numeral 844. Vamos a ver qué dice ese numeral. Pero en su comportamiento religioso, es decir, en todo nuestro comportamiento religioso, unos que dicen es que Dios no vino a dejar religión, otros que aceptamos la religión, pero tenemos un comportamiento errado. Entonces, pero en su comportamiento religioso, a pesar de todo eso, para todos, escuchen, los hombres muestran también límites y errores. Ahí, mostramos límites. ¿Qué son esos límites? Bueno, pues yo creo en Dios a mi manera, Dios no vino a dejar religión, bueno, yo acepto la religión, pero mira, a mí no me estés ya invitando a este retiro, invitando a esto otro, porque yo a mi manera, yo así estoy por encimita, eso es un límite. Y esos errores es cuando decimos que Dios no vino a dejar religión, cuando decimos que la religión no sirve de nada, eso es un error grandísimo. Ahorita lo vamos a mostrar, que es un error grandísimo. A pesar de estos límites y errores, oigan lo que pasa cuando ponemos límites y errores, dice el catecismo. Los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Vean. Entonces, cuando nosotros no aceptamos que Dios vino a dejar religión, que religión se le dice a un hombre que busca a Dios, cuando ponemos esos límites y todo eso, dice aquí el catecismo que desfiguramos la imagen de Dios. Es decir, ¿qué es desfigurar la imagen de Dios? Que yo no le estoy creyendo a Dios, que tú no le estás creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a discutir y ni siquiera sabemos qué quiere decir religión. Por eso se ponen todo este tipo aquí en el catecismo, para que ustedes vean que en esos límites, errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios, es por no saber lo que es religión. Pero yo hoy aquí vamos a mostrar, vamos a volver al catecismo, al numeral 28, y vamos a leer lo último que decía ahí esa partecita, a donde dice estas formas de expresión. Vamos a leer esa partecita del numeral 27 para poder explicar qué es religión. Donde dice de estas formas, vamos a escuchar. Estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Entonces, estamos mostrando el catecismo que todos los que buscamos a Dios, que el hombre es capaz de Dios, quiere decir que todos, seamos quien seamos, ya en cuanto empezamos a buscar, nos nombramos un ser religioso. Y ahora aquí, ¿qué es religión? Yo no lo voy a decir. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 1, versículo 23. San Mateo 1, 23. Y antes de leer ese texto, quiero que presten atención. Religión, en latín, religare. Repito,
religión en latín, religare. ¿Qué quiere decir religare? Quiere decir unir, unión, juntar, uno solo. Eso quiere decir religión, religare. Y oigan la palabra de Dios como nos lo dice en San Mateo 1:23. Escuchen. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ya ahí está esa religión. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Y no solo eso, sino que también Dios quiere que tú y yo seamos uno solo. Y me refiero a las personas que dicen que Dios no vino a dejar religión. Y me refiero a las personas que estamos viviendo este comportamiento de ser un religioso a nuestra manera, poniendo límites a lo que Dios nos pide. Entonces, religión, religar en latín, unir, quiere decir Dios con nosotros. Y oigan cómo dice San Juan en el capítulo 17, versículo 21 al 23, para que vean que no solamente es Dios con nosotros, sino que también nosotros con Él. Y Dios dice que todos seamos uno, como tú, Padre, yo somos uno. Vamos a escuchar cómo dice. Escuchen, San Juan 17, 21 al 23. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Vean, eso es religión. Que todos seamos uno. Uno. Eso es religión, no es otra cosa. Y ya Dios nos está diciendo. Por eso ese es el deseo de Dios. Por eso el hombre es capaz de Dios. En buscarlo y ver que la religión quiere decir que todos seamos uno. Y aquí va para los que dicen que Dios no vino a dejar religión. San Juan, capítulo 10, versículo 16. Vean cómo nos dice mismo Jesús. Ya nos dijo que todos seamos uno. Y vean cómo nos dice San Juan 10, 16. Escuchen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y esas ovejas que no son de este redil son aquellas personas con respeto, con amor, que dicen que Dios no vino a dejar religión. No es para discutir, sino para entender. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Vean, eso es religión. Dios quiere que formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Ya basta de discutir que Dios no vino a dejar religión. Ya basta de no echarle ganas a nosotros. Ya vimos que la iglesia acepta a todos los hermanos que se han salido, acepta todo lo bueno, pero a pesar de todas las cosas buenas que tienen, hay errores. A pesar de nosotros que estamos dentro de la iglesia católica, tenemos errores que desfiguran la imagen, desfiguramos la imagen de Dios, por no saber lo que Dios nos pide en ese deseo de Dios. Entonces vean que Dios quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Y vamos a ver qué es ser un verdadero religioso. Cuando yo digo yo soy un religioso, ¿qué quiere decir ser? ¿Se le puede nombrar al hombre un ser religioso? Una persona que buscamos a Dios. Y todos los que busquemos a Dios, oigan cómo debemos de ser. Para eso vamos a agarrar Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Es un texto que la verdad para mí está muy duro, pero a veces necesitamos que nos den duro para entender, porque parecemos a veces niños que no queremos entender. Y ya basta de no ponernos las pilas dentro de esta religión, tanto católicos como no católicos, de estar discutiendo. No, hay que
amarnos los unos a los otros, ya lo decía Jesús, ya lo dice Dios. Entonces vean lo que nos dice Santiago 1, 26 y 27. Escuchen. Si alguno cree ser religioso, Es decir, si alguno creemos buscar a Dios, porque todos lo buscamos, estemos donde estemos, escuchen, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo. vean. Porque como somos de buenos para hablar, ¿verdad? Y mucho menos para leer la Biblia, eso no lo hacemos. Pero para hablar y andar inventando chismes, híjole, creo que nos pintamos solos. Pero si no refrenamos nuestra lengua, escuchen, Se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. híjole. Y a veces decimos, no, yo soy bien católico, híjole. Yo la verdad, soy una persona bien religiosa. Pero si no hacemos lo que Dios nos pide a través de lo que estamos hablando, lo que la iglesia enseña, no lo estamos enseñando nosotros, no sirve de nada nuestra religión. No sirve de nada decir busco a Dios. Es pura mentira, es pura palabrería. Pero ahí nada más queda. Entonces, eso es para una persona que nos decimos religiosos. Y repito, es para todos. Y oigan cómo termina Santiago. Lo puedo leer otra vez para que escuchen. Bueno, vamos a volverlo a leer. Presten atención. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Vean. Ahí queda. Para que lo meditemos, lo analicemos. Escuchemos, ¿qué más dice? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. En una palabra nos pide Dios obras de misericordia. Pero para hacer una obra de misericordia primero se requiere el amor. Ya lo decía San Juan. Si alguno no hemos amado es porque no hemos conocido a Dios. Porque en esto de las obras de misericordia a veces las podemos hacer por puro interés. Será porque lo hago porque a lo mejor estoy esperando que alguien me dé algo. Ya decía San Pablo, aunque yo repartiera todo lo que tengo, si no tengo amor, de nada me sirve. O lo hago por quedar bien. O lo hacemos por quedar bien. Ahí está escrito por ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 13, por ahí, lo pueden leer desde el 1. Ahí está escrito que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Es duro todo esto. Miren, llevamos apenas 2 numerales, ya son 4 numerales del catecismo y vean toda la riqueza que hay. Entonces ya explicamos que la iglesia acepta todo lo bueno de las otras personas que están en una religión, que buscan a Dios a través de sus creencias, pero que a pesar de todo eso tienen errores. A pesar de que nosotros nos decimos que somos religiosos, tenemos errores. Entonces, ya vimos lo que es ser religioso, ya vimos qué quiere decir religión. Ya teniendo esta parte ya para ir finalizando, a pesar de todo eso que acabamos de ver, que Dios quiere que formemos un solo rebaño bajo un solo pastor, a pesar de que ya sabemos todo esto, que ya nos dimos cuenta lo que Dios nos enseña a través de su palabra y del catecismo, vamos a leer lo que dice el numeral para ir finalizando. El numeral, vamos a leer el numeral 29 y el numeral 30 del catecismo. Con esos 2 numerales vamos a terminar este tema que decíamos que se llama El hombre es capaz de Dios y el deseo de Dios. Entonces, con estos 2 numerales, repito, a pesar de que ya sabemos lo que es ser religión, que es unir Dios con nosotros, que Dios quiere un solo rebaño bajo un solo pastor, a pesar de que ya sabemos, se nos puede olvidar, como muchas veces se nos ha olvidado. Ya decíamos que hemos entrado a un encuentro, a un retiro, salimos bien iluminados, pero después seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que Dios nos pide el amor y que Dios nos pide que obedezcamos todo lo que Él dice. Ese es el deseo de Dios. Vamos a ver cómo dice el numeral 29. Pero esta unión íntima y vital con Dios. Ya vimos que el religare en latín, que es religión, esa unión, ya dice el catecismo,
dice el catecismo, pero esta unión íntima y vital con Dios, o sea, una unión, Dios con nosotros, nosotros con Él, todos juntos, un solo rebaño, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, hermanos. Escuchen cómo nos lo dice el catecismo. Puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Vean, puede ser olvidada, incluso rechazada. Es decir, se nos puede olvidar y podemos rechazar todo lo que fuimos a aprender en un retiro, en todas las cosas de Dios. Podemos rechazar, lo podemos olvidar, lo podemos dejar, aunque ya lo conocemos. Aquí lo dice, la iglesia lo enseña. Y vamos a ver qué es lo que nos aleja de Dios, qué es lo que se nos olvida, qué es lo que nos lleva al rechazo. Escuchen. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Y vamos a ver cuáles son esas actitudes que tienen orígenes muy diversos. Estamos leyendo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 29. Escuchen. La rebelión contra el mal en el mundo. ¿Qué quiere decir la rebelión contra el mal en el mundo? Cuando yo hago justicia por mi propia mano, me está separando de Dios. Cuando yo agarro odio hacia mi hermano, me está separando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo no vivo en el amor, ahí me estoy separando de Dios. Estoy haciendo justicia por mi propia mano. Quiero hacer lo que yo quiero. Ahora sí, como dice por ahí, el que me la hace, me la paga. Eso quiere decir la rebelión contra el mal en el mundo. Hacer justicia, hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso. Vamos a seguir. La ignorancia. Ahí, la ignorancia. Tal vez tú no sabías que religión o como se le dice aquí, que decíamos que toda persona que busca a Dios se le nombra un ser religioso. Tal vez no sabías que eso es una unidad. Esa ignorancia nos llevó a hacer muchas cosas. Pero ahora que lo sabemos, hay que echarle ganas, porque la ignorancia nos llevó a todo eso. Vamos a escuchar qué más. O la indiferencia religiosas. Indiferencia religiosa quiere decir, bueno, mira, es que allá son hermanos separados. Tú no te metas con ellos, es más, ni les digas nada porque vamos a pelear. No, no, no. Y ahí nos quedamos. O a veces salimos por ahí que a misionar y, bueno, mira, dime dónde hay personas de otra religión porque con ellos no quiero nada. Ahí hay una indiferencia religiosa. Todo eso nos aleja de Dios. Ya no estamos queriendo la unidad. ¿Se entiende, hermanos? Vamos a seguir escuchando. Los afanes del mundo y de las riquezas. Vean, los afanes del mundo y de las riquezas. Ahí podemos sacarle mucho. Yo me gustaría nada más ver lo que dice, cuáles son esos afanes del mundo, incluyendo las riquezas. Vamos a agarrar San Mateo capítulo 6, 24. Yo me gustaría agarrar ese capítulo y versículo, San Mateo capítulo 6, versículo 24, porque aquí habla claramente que los afanes del mundo y las riquezas nos alejan de Dios. Se nos puede olvidar y hasta podemos rechazar a Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces nos enfocamos mucho en las riquezas. Vamos a ver cómo nos lo dice la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Vean, ahí lo dejamos para meditarlo. Ya Dios nos dice que no podemos servir a dos amos. Vamos a querer más a uno que el otro. En una palabra, no podemos servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Todos esos afanes nos llevan al rechazo, nos llevan al apartarnos de Dios. Vamos a seguir, ¿qué más? ¿Qué más nos dice aquí? Vamos a seguir leyendo. El mal ejemplo de los creyentes. Híjole, ahí yo sí me quiero detener un poquito. Vamos a volverlo a repetir. El mal ejemplo de los creyentes. No me quiero meter con nadie. Pero el mal ejemplo de los creyentes entra para todos. Para todos los que estamos sirviendo en la iglesia. Para todos. No quiero mencionar nombres porque a veces se puede escuchar como ofensivo, pero no. Es el mal ejemplo de los creyentes y aquí estamos todos. Todos. No queda nadie fuera. Todo ese mal ejemplo de los creyentes, si yo doy mal ejemplo con mis actitudes, vamos a hacer que una persona se aleje.
En lugar de acercarla, vamos a hacer que una persona se aleje. No queremos mencionar nombres, pero ustedes saquen conclusión. Todos que demos mal ejemplo de los creyentes, hacemos que las personas se alejen. Con eso nada más. Vamos a seguir leyendo. Las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. ¿Qué son las corrientes del pensamiento hostiles a la religión? Quiere decir que cuando vemos personas que no nos gusta la corrección, una persona hostil, somos personas que no nos gusta la corrección, personas que lo que yo digo, eso es, que lo que yo pienso, eso es, y ahí estamos demostrando soberbia, que no nos gusta la corrección. Entonces, todo eso nos aleja de Dios. Seguimos leyendo. Y finalmente, esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de Dios y huye ante su llamada. Quiere decir que todas las personas que preferimos estar en el pecado, nos sentimos mejor en el pecado, pues nos aleja de Dios. Nos aleja de esta unión íntima y vital con Dios. ¿Por qué? Porque aquí el pecado lo ponemos como el puerquito. Ya vemos el puerco cómo está ahí en la saula, ¿cómo le nombran? Zurda. ¿Cómo se le nombra ahí su zurda, zurda se llama. Sí, o corral. O su corral, sí. Vean cómo está, cómo huele. Sí, bien feo. ¿Y cómo sabe? Ah, bien, ya cocidito, bien bueno, bien sabroso. ¿Cómo ve? Así es el pecado, ¿verdad? Nos gusta más el pecado. Sí. No, pues dice la rectitud de su voluntad, huye ante su llamada. Muchos queremos seguir a Dios o queremos estar con Dios, pero queremos estar también en el pecado. Queremos estar en las dos cosas. Sí, voy a misa, pero saliendo de misa, ¿qué hago? Sí. Voy a la hora santa, pero saliendo de la hora santa, ¿qué hago? Voy a un retiro, pero saliendo del retiro, ¿qué hago? ¿Sí? Me llama, voy, pero después, ¿qué hago? ¿Sí? Ahí esa parte tenemos que reflexionar, tenemos que meditar si estamos en lo correcto, si verdaderamente queremos seguir a Dios o como ese puerquito. Salgo de misa y voy a revolcarme al lodo. O sea, es cuestión de meditar un poquito, hermanos, ahí. Sí. Y bueno, pues a pesar de todo eso que, como usted dice, pues luego hacemos. Sí. Como quien dice, servimos a dos mesas. A pesar de todo eso, hermanos, a pesar de que fallamos, porque cometemos muchos errores, vamos a ver cómo termina el numeral 30. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Ahí está el Salmo 105, versículo 3. Dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Es decir, debe de haber una alegría en buscar a Dios. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué esa alegría? Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios. Ahí. Si nosotros olvidamos a Dios o rechazamos a Dios con nuestras actitudes, como usted decía, vamos a misa saliendo donde me voy, o vamos a una hora santa y saliendo donde me voy. A pesar de todo eso, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, escuchen, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Vean nada más qué bonito. Vean qué bonito. Yo creo que con esto vamos a ir finalizando un ánimo, porque hoy estuvo muy duro el tema. A pesar de todo eso, dice aquí que Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. ¿Por qué dice Dios eso? Escuchen por qué en San Juan 15, versículos 16 a 17. Escuchen por qué dice aquí el catecismo, la iglesia enseña, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Vean cómo Dios, en esa infinita misericordia, hoy nos dio una regañada pero bonita, pero a pesar de todo eso, escuchen por qué nos dice el catecismo esto.
Escuchen lo que dice la palabra de Dios, San Juan 15, 16 al 17. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. Vean qué texto tan bonito. Yo creo que este texto no necesita interpretación. Es un texto de ánimo y nos vuelve a decir dentro del deseo de Dios que nos está pidiendo Él amor. Sí. Y para ese amor y para todo esto que Dios no cesa de llamar al hombre para que viva y encuentre la dicha, no nada más hay que dejárselo todo a Dios. No nada más es decir, Dios, ayúdame, no. No nada más es eso, sino que requiere también algo más. Vamos a ir finalizando como nos dice lo siguiente. Ahí en el numeral de 30, ahí donde nos quedamos, vamos a seguir leyendo para que veamos qué es lo que se requiere. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia. Vean, todo el esfuerzo de nuestra inteligencia. Ya Dios nos dotó con esos mandamientos. Ya los tenemos en el corazón, en la mente y en los labios. Pero requiere esfuerzo. No nada más de que me conformo a veces con el puro servicio, estar en algún lado, no. Sino que Dios quiere que demos mucho fruto. Que no nos quedemos nada más ahí. Que no nos quedemos nada más ahí encerrados. No. Ya el Papa Francisco ha dicho varias veces que quiere una iglesia en salida. Que vayamos por todas las periferias. Que no nos quedemos encerrados. Solamente así podemos mostrarle a la gente toda la riqueza que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Por eso nosotros nos hemos atrevido a hacer este canal. Porque queremos que más gente vaya aprendiendo. Aunque somos personas que a lo mejor no tenemos facilidad de palabra. Somos personas que a lo mejor estamos con miedo, temblando aquí. Pero al menos queremos cumplir este deseo de Dios. Queremos echarle ganas. Por eso requiere del hombre toda su, ¿cómo decía? De todo el esfuerzo de su inteligencia. Todo eso. ¿Qué más? La rectitud de su voluntad. Es decir, que no se nos obligue. Que todo esto que estamos haciendo sea por voluntad. Que no sea la fuerza. ¿Seguimos? Un corazón recto. Un corazón recto, ¿qué quiere decir? Que hay que empezar a vivir el Evangelio. Se puede vivir el Evangelio todavía como los primeros cristianos. ¿Cuándo se echaron ellos para atrás? Nunca. Ya más adelante vamos a compartir el tema por ahí de si queremos seguir al Señor, todo lo que va a pasar. Es un tema muy bonito. Más adelante lo vamos a compartir. Pero debemos de tener un corazón recto. Es decir, empezar a tener una conversión y una convicción. Seguimos leyendo. Y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Ahí nos queremos quedar. Es bien importante el testimonio. El testimonio de otros que enseñemos a buscar a Dios. Porque a veces el mal testimonio, en lugar de acercarnos, nos aleja. Pues bien, hermanos, ahí le dejamos en este tema. Pues esperamos que pues ahora sí les guste, y si dijimos alguna cosa que a lo mejor se escuchó un poco fuerte, no nos escuchen lo que decimos nosotros, solamente escuchen lo que la iglesia enseña. Por eso estamos leyendo el catecismo, ahí está, estamos leyendo la palabra de Dios para que tú le creas lo que dice la Biblia, para que creas lo que dice la palabra, no nos lo crean a nosotros. Todo lo malo que haya salido aquí, nosotros tenemos la culpa. Todo lo bueno, denle la gloria a Dios. Si dijimos algo mal, perdónenos. No, pues nuevamente nada más agradecer a todos los que están escuchando este tema, que les sirva de algo, que nos sirva de algo. Yo estoy aquí de lector, pero este tema llega, este tema entra. Entonces,
hagámoslo vivo en nuestro corazón y practiquémoslo con nuestras familias, empezando con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos que tanto ocupan de una palabra de aliento, de una palabra que venga de Dios. Muchas gracias.